Buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí acompañándonos a la presentación de la candidatura de Unidos por Montijo Izquierda Unida. En primer lugar, quería presentarme, aunque creo que la mayoría ya me conocéis. Soy Verónica Rodao, trabajadora industrial y desde hace unos años activista vecinal. Este año me integro en las listas de esta candidatura como número 2. Hace 12 años, cuando el Partido Popular gobernaba en el Ayuntamiento, fui una de las montijanas a las que denunciaron cuando cientos de vecinos nos estábamos manifestando en contra de la subida de impuestos y la privatización de los servicios públicos. Varios días después, Izquierda Unida me ofreció su apoyo y la posibilidad de contar conmigo en el partido para seguir luchando con la corrupción que teníamos en nuestro ayuntamiento. Hoy, 12 años después, sigo estando aquí porque creo que el trabajo que realizamos día a día en este equipo es el mejor para nuestro pueblo y para nuestros vecinos. Durante estos 4 años hemos tenido la representación de 2 concejales, Antonio y Juan, haciendo un gran trabajo y con una lucha constante para que el equipo de gobierno que actualmente tenemos en el ayuntamiento no siguiera dejando en la sombra el Montijo vivo que habíamos tenido siempre. Nosotros seguiremos defendiendo que lo más importante son nuestros vecinos. Por eso hoy presentamos nuestra candidatura con mucha fuerza e ilusión y orgullosos del trabajo que hemos estado realizando todo este tiempo. Este año nuestro cabeza de lista es Juan Esquirinci, actualmente concejal en el Ayuntamiento. Estudió Ciencias Políticas y Administración en la Universidad de Salamanca. Allí fue representante de la izquierda estudiantil frente al rector, habiendo sido impulsor del escudo social que desplegó la universidad. Proviene del activismo estudiantil y vecinal, habiendo empezado en el movimiento montijano por una educación pública y como portavoz de la plataforma de parados de Montijo. Juan es el más joven de los componentes de Izquierda Unida, pero como podéis observar, eso no le ha parado a la hora de luchar en cualquier movimiento. Por eso creemos que es el mejor alcalde que Montijo podría tener. Me gustaría agradecer a todas las personas que nos ayudan con nuestros proyectos, que aunque no nos acompañan en esta candidatura, están ahí al pie del cañón. Hoy contamos con la presencia de algunos compañeros que han querido acompañarnos y apoyarnos en este día tan importante para nosotros. Nos acompaña Manuel Pineda, eurodiputado y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España, siendo uno de nuestros mejores voces en el Parlamento en defensa de todos los pueblos del mundo. Conocido por su militancia pro-palestina e internacionalista, es diputado del Parlamento Europeo dentro del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea, Izquierda Verde Nórdica desde el 2019, al ser elegido diputado dentro de la coalición Unidas Podemos Cambiar Europa. También nos acompaña Nerea Fernández, emigrante extremeña residente en Irlanda desde hace 9 años. Es la coordinadora y portavoz de Izquierda Unida Exterior y candidata autonómica por Cáceres. Participa en el sindicato de comunidad de inquilinas CATU, que trabaja para frenar desahucios y por el derecho básico a una vivienda digna y en el movimiento antifascista irlandés. Colaboró desde el 2015 en la campaña irlandesa por un aborto libre y gratuito, derecho que se conquistó en la isla a través de un referéndum celebrado en 2018. Y por último, Joaquín Macías estudió Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Es coordinador de Izquierda Unida Extremadura y actualmente portavoz en la Comisión de Sanidad, desde la que ha defendido que pueblos como Montijo tenemos derecho a una sanidad pública. Ahora os voy a dejar con Joaquín y por mi parte nada más, solo deciros que no nos vamos a rendir, que pase lo que pase este 28 de mayo, seguiremos estando aquí por y para Montijo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Para mí es un placer volver a estar aquí en Montijo. Además, de nuevo, en una presentación de la candidatura en Montijo, que hace 4 años ya estuve por aquí también. Creo que lo primero es hacer
un reconocimiento a los concejales que han estado en esta legislatura, que no ha sido nada fácil, que ha sido una legislatura muy complicada, y por supuesto a Juan, que además ha dado el paso de encabezar la lista por Montijo, que teniendo enfrente a un PSOE en mayoría absoluta y todo lo que eso implica muchos inconvenientes en la vida diaria, hay que agradecérselo y reconocérselo. Pero yo también quiero hablar de Antonio, que ha sido un concejal que yo creo que lo ha hecho excepcionalmente bien, que también ha tenido una trayectoria de lucha que le viene de familia, que eso es así, hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo y hay que agradecérselo, porque no es fácil cuando él ha estado trabajando fuera, cuando ha vuelto al pueblo se ha enganchado de nuevo a la política, tiene familia, tiene niñas y aún así ha estado dando el callo siempre, en todo momento, y yo os pido un aplauso para él, que se lo merece. Mirad, yo esta asamblea siempre, este colectivo, este grupo humano, para mí siempre es una referencia, porque hay continuidad durante muchos años, desde la primera alcaldía del PC hasta la representación actual, hay una continuidad. Y además sois gente veterana que siempre estáis en la lucha, toque lo que toque. Y sois un referente, al menos para mí, yo creo que para otra mucha gente, porque estáis siempre dispuestos a ayudar, a movilizaros, a viajar, a difundir, a transmitir constantemente cuáles son las cuestiones claves para la clase trabajadora y para la inmensa mayoría de la clase social. Cada 15 días os estáis concentrando desde hace no sé cuánto tiempo ya en la plaza del pueblo para reivindicar las pensiones. Aquí, este es un bastión fuerte para el movimiento de los pensionistas y es una reivindicación a la que se ha sumado la exigencia por la mejora en el centro de salud. Hemos estado muchas veces en las concentraciones en el pueblo, hemos difundido eso. La última vez que nos hemos visto ha sido este fin de semana, el sábado, en la manifestación en Mérida por la defensa de la sanidad pública y de calidad, y estoy convencido de que vais a seguir haciéndolo y que además si nos desviamos lo más mínimo, siempre habrá alguien que nos diga ese no es el camino, por ahí no estáis bien, y hay que seguir por la línea que siempre hemos marcado, aunque aquí hay mucha inteligencia política en Montijo. Hay muchas personas con las que se puede hablar. Gracias. Los calores de hoy, Hoy llevamos un día de muchísimo calor, hemos estado en Badajoz presentando la candidatura, hemos ido después a recoger a los compañeros a Badajoz de nuevo, así que permitidme un traguillo. Lo que os decía, creo que no solo hay mucha continuidad ideológica, creo que también hay mucha inteligencia entre la gente de Montijo, de la candidatura que se presenta. Creo que además es una candidatura renovada, no siempre es fácil en los pueblos de Extremadura renovar las candidaturas. Un problema que tenemos constantemente en todos los pueblos a lo largo de Extremadura es que la gente joven que tenemos, que es gente preparada políticamente y además académicamente, se va fuera a estudiar, vuelve unos años, no encuentra trabajo en su pueblo y se tiene que ir. Y eso es una constante que nos perjudica especialmente a los partidos que no tenemos ninguna prebenda, que el militar en estos partidos, en este partido, y defender lo que siempre hemos defendido es una penalización, es un castigo constante. Entonces, yo creo que hay que reconocer esa valentía, que hay que felicitarse porque en Montijo se haya conseguido una renovación importante y porque se mantenga el espíritu de lucha constructivo de siempre. Creo además que esta candidatura tiene capacidad de gestión. Otros que tienen muchos más concejales no están haciendo nada por esta localidad. Están dejando deuda, están
una de las banderas que hemos defendido siempre, y en esto los dos concejales se han batido el cobre, ha sido que hubiera igualdad de oportunidades, siempre en el acceso al empleo público del ayuntamiento. Y no ha sido así, no ha sido así. Ya sabéis que una y otra vez en todos los pueblos de Extremadura los partidos políticos, el PP y el PSOE, especialmente el PSOE, porque además está en más sitios, utiliza el empleo público como un arma para amedrentar a la población, para conseguir votos y para atar a ciertas familias a las siglas. Eso, por desgracia, es así, es una triste desgracia para Extremadura. Eso da muchos concejales, pero eso no soluciona los problemas. Eso da mayoría, en algunos casos incluso da mayoría absoluta, pero no soluciona los problemas. Y lo mismo que pasa aquí en Montijo pasa a nivel regional. También tenemos capacidad suficiente de gestión, inteligencia suficiente y sensibilidad suficiente, más que suficiente, de sobra para gestionar bien, para gestionar con corazón, para gestionar con inteligencia. Y creemos que en los nuevos tiempos que vienen es totalmente imprescindible que la gente de izquierda esté unida, sea inteligente, sea amable y fraternal con los propios compañeros y compañeras y que nos unamos, porque lo que tenemos enfrente no es broma. Lo que tenemos enfrente es una derecha y una extrema derecha que quiere machacar la democracia y que no plantea soluciones para los problemas reales, para los problemas reales que tenemos. El problema del agua, el problema del desempleo, el problema del modelo de transición energética, que no es justa, que no está siendo planificada. En fin, yo para acabar, mucha suerte, mucho ánimo, mucha fuerza y a seguir adelante. Yo me tengo que bajar esto porque no llego. Bueno, primero muchísimas gracias a todas por estar hoy aquí, dar las gracias a las compañeras de Montijo por haberme invitado, saludar a Manu, que me han chivado que creo que es la segunda vez que vienes a Extremadura, o así, ¿verdad? Ah, pues bueno, qué bien que sea Montijo, que veas toda la gente que hay aquí. Me hace mucha ilusión estar aquí. Yo entiendo que hay mucha gente en Extremadura que sí que me conoce y hay otra para la que soy completamente desconocida. Y esto tiene un porqué. Yo soy emigrante extremeña, yo me fui de mi pueblo de Navalmoral cuando era muy chica, cuando tenía 22 años, llevo casi 10 años viviendo en Irlanda y bueno, al final también esta es una realidad de nuestra tierra, de toda esa gente que se va afuera. Entonces, cuando yo he bajado ahora a esta campaña y demás, la gente decía, pero ¿y tú quién eres? No te conocemos. Es normal, porque cuando nos vamos, ese es un poco el juego que hace el sistema económico donde vivimos, ¿no? Ese intento de desarraigo, ese intento de borrarnos nuestras raíces para simplemente ser trabajadoras y seguir produciendo en esta rueda que todas conocemos. Pero al final, en Extremadura tenemos muy claro que la inmigración no es una cosa que nosotras decidamos, es una cosa que se nos ha impuesto, porque siempre hemos sido un pueblo de clase trabajadora y al final nuestra tierra, que es tremendamente rica, y vosotras lo sabéis mejor que nadie, es el expolio. Se nos están expoliando toda nuestra tierra para venderlo a las mejores empresas y a los grandes tenedores. Al final Extremadura, para que os hagáis una idea, que ya lo sabéis, porque ¿quién de aquí, que me podéis levantar la mano, quién de aquí no conoce a nadie que se haya tenido que ir? Y es una realidad tremendamente triste que sobre todo la juventud, nos tengamos que ir, no porque seamos aventureras, no porque seamos conquistadoras, no porque sino porque no tenemos otra salida, tenemos que buscarnos la vida. Y es tremendamente triste que tengamos que estar forzadas a irnos de nuestra tierra, porque en verdad no queremos. Extremadura es la comunidad con más gente residiendo fuera de su comunidad. Hay un 36,41% de extremeños viviendo en otras comunidades. Es la estadística más alta de todo el Estado. Y esto sin contar a la gente que estamos en el exterior, que somos más de 30.000 extremeños y extremeñas. Ya digo, no porque seamos extremeños, sino porque somos
siempre hemos sido una clase trabajadora y al final nos hemos tenido que ir a buscar la vida fuera. Por eso para mí es tan importante el municipalismo, porque es cuidar lo común, es cuidar lo cercano, es cuidar a tu pueblo, es cuidar a tus vecinas, es cuidar a tus vecinos para que no se tengan que ir. Nosotras no solo vamos a trabajar, obviamente, en la asamblea, donde tengamos que trabajar, sino también aquí. Y Montijo es muy importante por eso. No solo en el ayuntamiento, sino también siempre en la calle, y que sea la calle la que nos empuje a seguir protegiendo y cuidando a todas nuestras vecinas. No por algo el lema de Montijo es «Cuidamos Montijo para una vida mejor», es porque es verdad. Desde el municipalismo se cuida, porque al final es la pura solidaridad de clase y los cuidados. Eso es el municipalismo. También desde lo municipal se debe cuidar y se debe luchar para que nadie más se tenga que ir, porque no queremos irnos, porque queremos retornar. Y esto es una realidad que yo me he encontrado mucho en el exterior. La gente, cuando está fuera, quiere retornar, pero además es una realidad que los extremeños y extremeñas que yo me he encontrado en el exterior o en otras comunidades siempre han querido volver. Queremos volver a la tierrina, y es que nos organizamos en el exterior, nos organizamos en la diáspora. Hay una frase de Víctor Chamorro que a mí me gusta mucho, que es nuestro escritor, fue un escritor extremeño muy querido, que decía que había un tipo de migración que era diferente, que era la emigración que sabía perfectamente dónde estaba el enemigo y se organizaba, tanto fuera como cuando volvemos a nuestra tierra de vacaciones, a ver a nuestras familias, pero raro es el día que nosotras, las que nos hemos tenido que ir y estamos organizadas, no hayamos vuelto de vacaciones y no hayamos ido al Congreso, no nos hayamos ido a la Asociación de Vecinas, no nos hayamos ido, porque queremos retornar y sabemos que para retornar es necesario cambiar todo el modelo de este sistema e intentar cambiarlo para poder cuidar a nuestras vecinas. Este no es solo mi ejemplo, es que este también es el ejemplo de Juan. Y Juan es vuestro candidato. Juan se tuvo que ir, Juan estuvo organizado en Salamanca, pero es que no solo estaba organizado en Salamanca, es que Juan venía aquí y también estaba organizado aquí. Y ha retornado y se vuelve a presentar como candidato porque cuida a Montijo, porque os conoce, porque tiene un equipo detrás, que son vuestras vecinas y vuestros vecinos, los que al final se van a partir la cara por vosotras y los que vosotras también tenéis que apoyar empujando toda esa movilización en la calle. No es casualidad de que Juan y yo estemos hoy aquí, es nuestra realidad. Pero la realidad también es que queremos retornar para poder cambiar nuestra tierra y para poder seguir cuidando a nuestras vecinas, que son la clase trabajadora. Y ya os dejo con Juan. Bueno, antes de nada quiero agradecer evidentemente a Joaquín, a Nerea y a Manu que hayan podido estar hoy aquí, que es complicado en estos tiempos de campaña para arriba y para abajo. Es siempre un orgullo poder contar con nuestras mejores voces fuera de Montijo siempre en nuestras presentaciones. Ya lo ha dicho Nerea y creo que es algo muy claro. Y creo que no engaño a nadie con mi edad cuando digo que yo pertenezco a una generación distinta. Pertenecemos a una generación que en muchos casos somos vuestras nietas, vuestros hijos, y somos una generación que cuando empezamos a ver lo que pasaba en el mundo, cuando empezábamos a ver lo que nos rodeaba, nos encontramos con una crisis del 2008, una crisis inmobiliaria que a pueblos como Montijo nos destrozó, que veíamos a nuestras vecinas y a nuestras familias prácticamente perder todos los días el trabajo, que veíamos a nuestros trabajadores autónomos prácticamente todos los días echar el cierre, cuando prácticamente veíamos, y de hecho eso era algo que se veía aquí en Montijo, veíamos incluso a vecinos nuestros buscando en el basurero de las cabezas para poder sobrevivir. Y ese mundo que nos encontramos mi generación en su momento, que era un mundo, la verdad, bastante oscuro, donde cualquier intención de avance era cortada por una realidad que nos golpeaba todos los días, el Ayuntamiento de Montijo no solo no hizo nada con el Partido Popular, sino que directamente lo que cogieron se dedicaron a romper, en este caso editoriales del Financial Times,
en las que se hablaba de que Montijo era uno de los pueblos de España más castigados con la crisis, que era uno de los pueblos de España donde más parados teníamos, y el ayuntamiento ya no solamente que no puso freno a la situación que pasaba, sino que se gastaron 300.000 euros en una obra que no tenía ningún tipo de sentido en el campo de fútbol y no desplegaron medidas de apoyo. Y cuando esa misma generación hemos vuelto a salir al mundo, en este caso en los últimos años, nos ha vuelto a dar otra crisis, en este caso la del COVID. Nuestros autónomos volvieron a cerrar, nuestros trabajadores se volvieron a ir a casa y en Montijo volvía a haber necesidad de que nuestro ayuntamiento empezase a cuidar a las vecinas. Un ayuntamiento que durante el COVID lo que se ha dedicado es a hacer hucha en vez de desplegar políticas de izquierda que mejorasen la vida de todos, políticas que incluso el mismo partido ha desplegado en pueblos cercanos y que aquí en Montijo ni se le estaba ni se le esperaba. Bueno, a eso, a hacer hucha y a prenderle fuego a nuestro archivo. Archivo que si no fuese por esta candidatura por Izquierda Unida, a día de hoy seguiría detrás de nuestro punto limpio metida dentro de contenedores de basura. Archivos que no son papeles, son la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestras vecinas, de todos los que vinieron delante. Y quienes tratan así la historia de Montijo es que tienen una concepción, que es la que siempre han tenido, de que esto es suyo, de que el ayuntamiento está para que ellos saquen su propio beneficio. De hecho, este edificio es el máximo ejemplo de lo que pasa cuando se sienten impunes. Y durante estos años, compañeros como Antonio han defendido siempre que nuestro ayuntamiento, lo primordial y que parece que pedimos una locura, se empiece a cumplir la ley. Porque en este ayuntamiento, a día de hoy, no se cumple la ley en ninguno de sus ámbitos de actuación. Tenemos contrataciones menores que prácticamente son la mayor parte de lo que gasta nuestro ayuntamiento, que no tienen ningún tipo de control, que lo utilizan para dárselo a empresas amigas, para ir estableciendo esa red clientelar de la que hablaba Joaquín, que afecta a todos nuestros pueblos y que de hecho nosotros lo hemos visto. Antes de la crisis del 2008 la red clientelar se llamaba Uyalna y ahora se llama Promedio. Promedio al que le hemos regalado nuestros servicios públicos durante 25 años con un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque es la empresa de colocación del Partido Socialista en la provincia de Badajoz. Un servicio de recogida de basuras que era municipal, que funcionaba perfectamente y que degradaron durante años hasta que los vecinos hemos aceptado que privaticen el servicio y se lo regalen. Y esta candidatura no lo decimos como loas al aire, no lo defendemos como un mantra teórico de ilusión, sino política concreta. Fin de la corrupción en nuestro ayuntamiento, por todas las vías. Un mecanismo de contratación transparente. Vamos, lo que dice la ley de contratos del sector público y lo que marcan las normativas de contratación de nuestro país. Es que en Montijo pedir este tipo de cosas y exigir y cumplir con este tipo de cosas se ha transformado en revolucionario. Porque estamos hartos de que vayan regalando nuestros servicios públicos a empresas amigas y estamos hartos de tener un pueblo en el que prácticamente desde hace 30 años no se hace nada. Porque a nuestros mayores, esos que se movilizan todos los jueves en la plaza, que este ayuntamiento, a la generación que cambió Montijo y que construyó Montijo después de la dictadura, les lleva, es insultante cómo les trata, con una residencia que se han negado 20 veces a ampliar para seguir dándole dinero al sector privado, y que de hecho mayores a los que nosotros le teníamos que dar, a ellos sí que sí, medallas olímpicas, porque salir de su casa todos los días es una carrera de obstáculos. Y es una carrera de obstáculos porque el ayuntamiento abandonó a todos. Y eso es por lo que estamos hoy aquí en candidaturas como la de Unidas por Montijo e Izquierda Unida o en lo que hemos siempre sido la gente que nos hemos organizado. Porque mientras que generaciones como la mía veían en el bipartidismo, en el Partido Socialista y en el PP las mismas políticas de siempre, qué casualidad que los buenos tiempos de Montijo fueron cuando gobernaban compañeros como Juan Carlos, como Alonso Rodríguez el Pichurrín o Bartolomé Gómez del Viejo.
¡Qué casualidad! Porque esa generación que cambió Montijo y que construyó y de la que nosotros somos partícipes es la que nos implica, la que nos hace estar hoy aquí. Porque son sus luchas las que han recorrido la historia de este pueblo, las que nos han marcado el camino. Porque es su ejemplo, y no el ningún otro, el de una dignidad de un pueblo de Montijo que nunca decae. A mí, y todos los que me conocéis lo sabéis, yo estoy harto de que cada vez que los montijanos hablamos de nosotros mismos, lo que vaya después sea un adjetivo negativo. Porque es mentira. Los montijanos estamos en la situación que estamos porque nos han condenado a 40 años de abandono. Porque la participación ciudadana en este ayuntamiento y lo que cuenta el ayuntamiento con los vecinos es las medallas de la feria. Cuando compañeras como Juan Carlos hacían presupuestos participativos. Que encima las políticas que impulsamos desde Izquierda Unida no es nada nuevo. No pedimos el cielo, no nos inventamos, no tenemos la chistera mágica. La única fórmula es pensar en la clase en la que pertenecemos y en donde venimos. Porque no defendemos nada, somos gente previsible. Llevamos siempre defendiendo lo mismo y allá donde gobernamos pasan cosas que mejoran la vida de la gente. Aquí en Montijo una generación cambió el pueblo y de hecho a día de hoy es recordada como la mejor gobierno municipal que hemos tenido en nuestra historia. Y compañeras, como Manu en Europa, defendiendo los derechos de todas las europeas, no solamente de los pueblos del sur, sino causas como la Palestina, la saharaui, con la que encima el Estado español, y que de hecho aquí en Montijo siempre hemos sido ejemplo de ello, que a día de hoy están invisibilizadas. Porque frente, por ejemplo, a una política del ladrillo, impulsada por el PP y por el PSOE, el Aznar y el Zapatero, en la que lo único que se basó fue en la especulación y en reducir pueblos como Montijo a un nido de corrupteles de casas vacías, una ley de vivienda que recupere la vivienda y derechos para los inquilinos. Frente a una historia laboral en nuestro país en la cual las reformas laborales eran prácticamente una losa en el cuello de toda la clase trabajadora, por primera vez una reforma laboral que no solo no destruye derechos, sino que los recupera. Porque frente a pedirle a la Virgen aquí en Montijo durante el COVID con las flores y en el Estado con Fátima Báñez cuando le pedía a la Virgen que mejorase las cifras de paro, política concreta. Pensando en los de siempre, en los que han luchado toda la vida, en los que están abajo. Y esa es lo que nos diferencia y es por eso que nuestra manera de hacer política es distinta. Y no es que seamos pitufos gruñones, que nos estamos quejando todos los días por lo que pasa. Es que sería indecente no quejarse. Es que sería indecente ver lo que pasa todos los días en nuestro ayuntamiento y no ser los que levantan la voz. Es que no podríamos mirar a los vecinos a la cara. Y lo digo sinceramente. Porque hemos llegado a una situación en la cual la mínima organización de nuestro ayuntamiento puede cambiarlo todo. Tenemos un pueblo en el que las cosas se hacen a salto de mata, donde el ayuntamiento gasta dinero en amigos y sin control. Y lo que nosotros hemos pedido siempre en el ayuntamiento y que compañeros como Antonio lo han hecho, un plan general de ordenación urbana, un plan general de parque, un plan general de mantenimiento urbano, que calendarice y no ponga en cuántos votos sacaré en determinados sitios las reparaciones y las mejoras para Montijo. Porque es vergonzoso que a día de hoy sigamos diciendo cada vez que llegan elecciones, mira cómo llegan cuando empiezan a sacar las obras. Y frente a eso, un equipo que está comprometido, que venimos primero de las luchas de siempre, de los que han sido siempre el ejemplo, de los que cambiaron este pueblo hace 40 años, con el impulso y unido con su experiencia, de una juventud que todavía no nos resignamos a que nos echen, que nos negamos a tenernos que ir de Montijo, que nos negamos a tenernos que ir de Extremadura, porque tenemos derecho a seguir aquí. Mi generación, que es la generación de vuestros hijos y de vuestros nietos, que de hecho lo vemos todos los días como el pueblo se vacía. Primero se vació en la crisis del 2008 y después con la crisis del COVID continúa. Porque necesitamos un ayuntamiento que la modernización del pueblo no sea un aparcamiento inteligente. Necesitamos un ayuntamiento que por primera vez se ponga de acuerdo con universidades, con otras administraciones públicas
y cree un entorno en Montijo pensando en todos, en los trabajadores asalariados y en nuestros trabajadores autónomos. Porque frente al olvido, la organización de siempre. O al menos eso es como siempre hemos entendido que se cambian las cosas en esta organización. Por eso yo quiero presentaros ahora los nombres que conforman la candidatura de Unidas por Montijo, Izquierda Unida a la alcaldía y a las elecciones del 28 de mayo, porque de hecho vais a ver por qué creo que no me equivoco. Además, compañeras que creo que además que merecen, que les hace falta bastante menos presentaciones incluso que a mí. En el número 20, cerrando la candidatura, Rafael Cruz. ¿Qué puedo decir de Rafa? Un ejemplo de la lucha de los pensionistas día a día de nuestro pueblo, un referente en la lucha vecinal. Francisco Rodríguez, pensionista. Débora Abad, técnica en cuidados auxiliares de enfermería. Juan Carlos Molano Grajera, antiguo alcalde de Montijo y referente de esta candidatura. Placer Caloto, pensionista. Pedro Sánchez, uno de los referentes de nuestro movimiento vecinal y pensionista. Brenda Villalón, una de esas trabajadoras del campo que hagan lo que hagan, nunca se rinde. Antonio Bonilla, ahora pensionista y uno de los industriales más referenciados de nuestro pueblo. Loren Cabeza, pensionista. Jerónimo Fernández, industrial, trabajador industrial. Vicenta Álvarez, antigua trabajadora judicial y antigua concejala de nuestra formación. Alonso Rodríguez Gómez, más conocido como Pichurrín, uno de nuestros mayores ejemplos en política agraria. Isabel Guerrero, ama de casa. Antonio Rodríguez Bueno, para el que pido un fuerte aplauso. Isabel González, proveniente del Movimiento por la Defensa de los Derechos de los Animales. Eduardo Ramos, coordinador de Izquierda Unida Montijo y un trabajador de toda la vida. Y Verónica Rodao. Y Sandra Castillo, trabajadora del CEPA. Y esta es la candidatura con la que aspiramos a cambiar Montijo y a gobernar este día 28. Muchísimas gracias. Ahora tenemos la suerte, que sé que ha sido muy complicado poderle tener hoy aquí. Muchísimas gracias primero a Manu y a su equipo por haber estado hoy aquí en Montijo. Y por favor, quiero que le recibáis con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos. No sé qué decir ahora detrás de la intervención de Juan y de un encuentro tan emotivo con toda la candidatura. Es
Hablar el último tiene sus pros y sus contras. Tiene el contra de que ya se ha dicho casi todo lo que mirad, todo lo que traía aquí escrito para contaros y os lo vais a ahorrar. No voy a actuar con la crueldad de leeros todo este tocho, porque el grueso del mensaje que traía lo han dicho ya Vero, Joaquín, Nerea, Juan. Y tiene la ventaja de que, como ya se ha dicho todo, yo tengo la posibilidad de hablar de lo que me dé la gana, que siempre es un gusto, ¿no? Yo creo que aquí nos encontramos, no en las elecciones de Montijo ni en la de Extremadura, en general, pero ahora mismo estamos hablando aquí donde hay una circunstancia bien concreta. Nos encontramos con dos formas de ver la sociedad, con dos formas de abordar los problemas que nos surgen. Una que con distintos matices, con distintos colores, viene a decir prácticamente que el mercado lo regula todo, que el mercado es el mejor invento que hay, que el que es pobre es porque no ha estudiado para rico y que hubiera estudiado, hubiera trabajado más, hubiera sido más pillo, ¿no? Y por lo tanto, pues tener unos servicios públicos potentes es innecesario. Tener una sanidad que garantice que nadie se va a quedar o nadie va a dejar de ser tratado porque no tiene para pagar un médico privado, bueno, es innecesario. Tener una educación pública de calidad es innecesario, porque ya hay una selección natural en la que los ricos van a los colegios buenos y los pobres para trabajar. ¿Dónde se ha visto esto de que los pobres vayan a la universidad o puedan llegar a donde llegan los demás, ¿no? La vivienda. Bueno, pues si no tienes para pagar la vivienda, vete a la calle. El trabajo. Bueno, ¿por qué tienen que tener tanto derecho los trabajadores? Ya es que quieren hasta vacaciones y quieren descansar los fines de semana y quieren cobrar y quieren no echar horas extras si no se las paga. O sea, eso es una manera de ver el mundo. Y dentro de esa manera de ver el mundo hay distintos colores. Hay quien lo hace de forma muy cafre, como vos. Hay quien lo hace como vos, pero sin haberse tomado las 2 copas de coñac, que es el PP. Y luego hay otros que lo hacen más fino, como el señor Fernández Vara. El señor Fernández Vara tiene una circunstancia concreta que decía que hay una especificidad, que es que un tipo que haciendo la política del PP lleva el logo del PSOE, con lo cual pilla por un lado y por otro y parece que estáis condenadas las extremeñas y los extremeños a tener a un Fernández Vara o a un Ibarra de por vida, porque pillan lo de un lado y lo de otro. Bueno, pues se le ha acabado el cuento al señor Fernández Vara. El señor Fernández Vara ha sido uno de los principales arietes contra el gobierno de coalición. ¿Y por qué? Bueno, pues de algún modo lo apuntaba ya Juan. Un gobierno en el que hay una gente que parece que somos unos invitados incómodos, ¿no? Esto parece que es de ellos, ¿verdad? Sea esto, sea el Palacio de la Moncloa, sea como se llame aquí el Palacio del presidente de la Junta, ¿no? Esto le pertenece a ellos. Y si por circunstancias tuvieran que contar con nosotros, como tienen que estar contando en el gobierno central, somos unos invitados incómodos. Que, como decía Pedro Sánchez en el pasado, no podría dormir si tuviera que gobernar con nosotros. Y no mentía, en eso no mentía, porque él quería seguir haciendo lo mismo que se ha hecho siempre aquí, lo mismo que ha hecho la gente de orden aquí. ¿Qué es lo que hace la gente de orden? Hay una crisis como la que vivimos, como la que surgió en 2008, que aquí repercutió en el 2011, en el que estaba Zapatero en el gobierno, y eso se saldó con más de 500.000 de familias que perdieron sus viviendas. 5 millones de paradas y parados. Gente viviendo en las calles con cartones. Se rebajaron los salarios de forma... O sea, no había precedente a eso. Se desreguló el mercado laboral. Es verdad, todos hablamos de la reforma laboral de Rajoy, pero es que la reforma laboral de Rajoy lo que hizo fue profundizar más la que ya había llevado a cabo Zapatero. Y os acordáis cómo salimos de aquella crisis, ¿no? Salimos destrozados. Ya hemos vivido una crisis
Joder, es que desde que hemos llegado nosotros al gobierno no nos han dado tregua. Es que al rato de estar en el gobierno fue lo del volcán de las Canarias. Después, a los 3 meses, a los 2 meses y pico de estar en el gobierno, la pandemia. Y cuando vamos saliendo de la pandemia, la guerra de Ucrania. Bueno, pues digamos que no es un escenario idílico, ¿verdad? No es el escenario con el que sueña uno, si yo llego al gobierno me quiero encontrar con esto. No, un escenario terrible. ¿Y cómo estamos saliendo de ahí? Pues como dijimos desde el principio, intentando no dejar a nadie atrás. Nuestros ministros y nuestra ministra, en concreto, la compañera Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha conseguido cosas que parecían impensables. Ha conseguido que hayamos salido de la pandemia creando empleo. No solo no destruyendo, sino creando empleo. Activando una figura, modificando una figura que ya existía, que era la del ERTE, y poniendo el dinero público para garantizar que no se perdiera el trabajo. En vez de para rescatar a la banca con los 67.000 millones que se le dieron a la banca para rescatarla en la anterior crisis y que no han devuelto ni un duro de eso. Pues resulta que el Estado no está para salvar a la banca, el Estado está para salvar a la gente más necesitada. Y entonces se han puesto el dinero del Estado al servicio de los que lo han necesitado. Y insisto, porque es que a veces, como diría, la izquierda en general nos caracterizan 2 cosas. Disculpa si soy un poquito agrio, tú que eres jefe de la izquierda de aquí, ¿no? La izquierda en general nos caracterizan 2 cosas. Nuestra capacidad para dividirnos hasta llegar al átomo, o sea, con que hayan 2 de izquierda montamos 3 partidos y además enfrentadísimos entre nosotros, ¿no? Y afortunadamente aquí en Extremadura habéis roto eso y estamos yendo de la mano todas las fuerzas progresistas. Y otra de las características que tenemos la izquierda es que convertimos nuestro éxito en derrota. Y nos encontramos con una gestión excelente en el gobierno, que al final decimos, sí, pero se podía haber hecho más. Bueno, pues es que resulta que tenemos 35 delegados, 35 diputadas y diputados de 350, el 10% justo del Congreso. Estamos en un gobierno con un partido que tiene 122 diputados y que cuando vamos a negociar, cuando Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Ione, Irene o Subirá van a negociar algo, van a negociar como los sindicatos cuando van a negociar con la patronal, porque los del PSOE defienden los intereses que han defendido siempre, que no son los nuestros. Entonces explico todo esto porque nosotros tenemos que optar por la izquierda, pero no por los que se llamen de izquierda. Tenemos que optar por los que lleven a cabo políticas de izquierda. Decía Anguita que cuando ve a alguien levantando mucho el puño, lo que dice es que está haciendo gimnasia, porque el hacer política no es solo levantar el puño. Hay gente que te levanta el puño y te roba la cartera. Levantar el puño es, o ser de izquierda es, aprobar una ley de la vivienda que la regula por primera vez. ¿Es insuficiente? Sí. Pero no pongamos el acento solo en lo que podía ser mejor. Es la primera vez que se regula los alquileres, de manera que no se pueda estar machacando al inquilino y subiéndole al triple cuando se le acaba el contrato, de manera que se tiene que ir para que entre un fondo de inversión a quedarse con su vivienda. Hacer políticas de izquierda es una reforma laboral que, como ha dicho Juan, la primera reforma laboral en esta democracia que tenemos, que recupera derechos para las trabajadoras y los trabajadores. La primera, todas las reformas laborales que se llevan a cabo desde Felipe González han sido para quitarnos derechos, para meter más formas de contrato, para meter 14 modalidades de contrato que había, que en algunos contratos se tardaba más en firmar el contrato que el rato que iba a estar trabajando. Hacer políticas de izquierda es implantar el ingreso mínimo vital. Insuficiente, por supuesto, pero mucho más de lo que había antes, que no había nada. Hacer políticas de izquierda es subir, pues creo que en el tiempo que llevamos en el gobierno, en torno al 50%, 53%, el salario mínimo interprofesional. Algo al que recordamos
que el señor Fernández Vara hizo lo posible porque no se implantara aquí en el campo. Ese de los del puño, bueno, pues de los del puño no. Ese estaba con aquellos caciques que querían explotar a la gente por 4 duros. Y cuando Yolanda consigue arrancarle al Partido Socialista un salario mínimo decente, el cacique mayor de aquí dice que no se implanta en el campo. Hacer políticas de izquierda es preocuparse por la vida de la gente. Es no vivir para contentar a unas grandes empresas multinacionales, en la mayoría de los casos, que cuando yo deje de estar en el gobierno me va a colocar en el Consejo de Administración, como están casi todos los exministros y exministras del Partido Socialista y del Partido Popular. Ninguno nuestro están así. Los nuestros, los que dejan la actividad pública en primera línea, se van a su puesto de trabajo. No encontraréis a ministros socialistas o ministros del PP que hayan vuelto a su puesto de trabajo. Se van a los consejos de administración porque les pagan los favores. Para nosotros no hay puertas giratorias, para nosotros hay portazos en la cara, porque nosotros sí decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Entonces, en primer lugar, la primera vez que estoy aquí, un placer estar aquí con vosotros en un pueblo que ha tenido alcalde comunista muchos años, y yo, que soy miembro de la dirección del Partido Comunista, pues me siento muy orgulloso de estar aquí con vosotros. En segundo lugar, poner en valor la unidad, y en tercer lugar, decir que si la izquierda no es determinante para la gestión de los gobiernos, se entre en el gobierno o no se entre, eso al final serán decisiones de cada ámbito, ¿no? Pero, como no sea determinante, vamos a seguir con gobiernos como este de aquí, que se llena la boca de hablar de la desertización y de la despoblación de Extremadura, pero sin dar un paso para dificultar eso, más bien lo contrario, para facilitarlo. Un tren que se tarda más en llegar a Extremadura que en llegar a La Habana. Una sanidad que está desmantelando. Aquí tenéis un centro de salud para 17.000 personas, ¿no? 25.000 personas. Os están echando en manos de la privada. Al final, ¿qué es lo que hacen? Que el que pueda se pague un médico privado porque no puede esperar a que le atiendan aquí dentro de no sé cuántos meses, porque o estás curado o estás muerto. Entonces nosotros tenemos que ser determinantes, y ser determinantes significa que la opción de izquierda real sea la que decida qué política se lleva a cabo. Por lo tanto, nada, decir que a nosotros no nos van a ayudar los medios no son independientes, los medios tienen propietarios y los propietarios tienen intereses, y esos intereses desde luego no coinciden nunca con los nuestros. Ellos van a seguir haciendo ruido sobre nosotros, sacando cualquier tontería nuestra, poniéndole lupa para que parezca que estamos aquí pegándonos navajazos todos los días, y nosotros lo único que queremos es que la mayoría de la gente, las capas más vulnerables, las capas más populares de la sociedad puedan vivir de forma digna, sin tener que ir con el gorro al cacique a ver si el cacique me recibe o no me recibe. Y para eso pues hace falta que Juan y Vero entren aquí y sean determinantes aquí en el Montijo, y que Nerea y Joaquín lo sean en la Asamblea. Muchísimas gracias, adelante, estamos con vosotros hasta la victoria siempre.